Buenas tardes a todos nuestros oyentes en Latinoamérica, Europa, que nos están escuchando. Mil gracias por todos los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Hoy nos encontramos con un invitado supremamente especial, que es el doctor Mariano Hernández Ruiz, director de la firma Estudios Hernández, experto en temas sobre propiedad intelectual. Para nosotros es muy grato tenerlo aquí en nuestros micrófonos. Doctor, buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Doctor, antes de empezar con el tema que es supremamente importante para todos y cada uno de nuestros oyentes, cuéntenos de usted. Soy un servidor de ustedes, llevo 25 años tal vez ejerciendo la propiedad intelectual, soy abogado de la Universidad Externada de Colombia y soy muy orgulloso egresado también de la Escuela de Investigación Criminal de nuestro país, Colombia. Mil gracias, doctor. Doctor, entremos en materia. Importante para todos nosotros ahorita en este momento ese tema de la propiedad intelectual, el tema del conocimiento, el valor que se ha adquirido a través de todo lo que el valor económico de lo que implica hablar de conocimiento. Importante para nuestros oyentes, doctor, que podamos contextualizarlos en temas o las definiciones exactas en lo que tiene que ver con derechos de autor, qué son marcas, qué son patentes, cuál es la riqueza moderna o a qué nos referimos nosotros con riqueza moderna, cuál ha sido esa evolución en el tema de la riqueza. Supremamente importante, doctor, los micrófonos están abiertos. Muchas gracias. Pues introduce usted el tema de la mejor manera. Para poder entender la propiedad intelectual es importantísimo saber cuál es el contexto en el que se desarrolla la propiedad intelectual. Y como usted lo anota, la concepción de riqueza hoy por hoy está fundada sobre el conocimiento. Y esto no ha sido, históricamente no ha sido de un momento a otro. La verdad, el conocimiento viene desarrollándose desde la Revolución Industrial, cuando pasamos de un sistema económico basado, con una riqueza basada en la posesión de tierras, pasamos a la Revolución Industrial, donde se hace importante el saber cómo producir mejor, y aquí el conocimiento sobre las maquinarias y los procesos se volvió cada vez más importante. Y hoy por hoy, un ejemplo de que este tipo de riqueza sigue existiendo está en la actividad de la Bolsa de Valores, donde nosotros compartimos o negociamos con acciones y que son participaciones sobre sociedades. Pero fíjese cómo cada vez la sociedad se dirige más al valor de lo que usted sabe hacer, y usted paga por lo que otra persona sabe hacer, o inclusive usted paga o usted basa su riqueza en activos que se denominan hoy por hoy activos intangibles. Entonces nosotros pasamos de ese concepto de riqueza, de la posesión de los medios productivos, a el conocimiento, es decir, cómo hago que esos medios productivos sean mejores. Ahí es donde entra a jugar la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un régimen legal, sí, que protege la disposición que hay sobre bienes intangibles. Y aquí existe la primera gran diferencia, y es que nosotros estamos acostumbrados en que la riqueza está representada en bienes que usted puede tocar, mientras la realidad, lo que está sucediendo hoy, es que cada vez es más importante no lo que usted puede tocar materialmente, sino lo que usted sabe. Esto se refleja en grandes industrias. Usted paga una entrada a un concierto no por lo que usted se puede llevar del concierto, sino por la experiencia que usted tiene, y ese es un intangible. O usted compra una marca por lo que representa la marca, y eso también sigue siendo un intangible. Una patente, o ahora lo que ha sucedido con todo el fenómeno de las vacunas y muy dolido fenómeno de la pandemia, está alrededor de las patentes que hay sobre las vacunas. Entonces fíjese que esa riqueza y esas empresas que están detrás de eso han fundado su riqueza en ese intangible, un activo intangible. Entonces la propiedad intelectual es el régimen legal que ayuda a que nosotros regulemos la relación que tenemos con esos bienes intangibles. Aquí hago un paréntesis académico para explicar que la propiedad intelectual se divide en dos grandes rangos. Uno, el del derecho de autor, que es la relación que tiene una persona con su creación, que es una expresión del espíritu humano en nuestra corriente jurídica, que es humanista. Y otra vertiente está alrededor de la propiedad industrial, que se refiere a esos activos intangibles que están relacionados con la industria y comercio. Y allí encontramos tanto las marcas como las patentes. Cierro el paréntesis académico para explicar que, claro, en una industria o una actividad a cualquier nivel, no solamente industrial, sino el suyo personal, usted es un agente productor de propiedad intelectual y una persona además que contribuye con el respeto a esa propiedad intelectual.
Y aquí la anotación que hacía hace un momento sobre que nosotros venimos de una cultura en la que la riqueza está basada en lo que usted puede tocar. Entonces usted dice, no, yo soy dueño de una casa y esa es riqueza. Pero fíjese que usted puede tener una finca y si no sabe qué hacer con esa finca, entonces finalmente es una tierra que está improductiva. O usted puede tener un computador y si usted no sabe utilizarlo, pues solamente tiene el computador. Lo que usted realmente está produciendo como profesional, como persona que ha pasado tantos años educándose, es justamente eso, saber qué hacer con las cosas y usted produce ese espíritu o produce un activo que está relacionado con su actividad. Doctor, me parece supremamente importante. A mí me queda clara una conclusión de lo que nos está diciendo y es que uno de los activos más importantes hoy por hoy para el ser humano es el conocimiento. Es uno de los activos que ahorita en estos momentos ha generado grandes revoluciones, el desarrollo de grandes industrias y efectivamente para todos nuestros oyentes es supremamente importante lo que nos está comentando. Ahora, doctor, concadenemos la exposición frente a todo ese tema de modalidades delictivas. Eso es lo bueno que nos está ahorita en estos momentos contemplando en el desarrollo del contexto de qué es el derecho de autor, cómo el conocimiento hace el marco de una riqueza, pero cómo los delincuentes se han aprovechado de ese tipo de conocimiento. Claro, cuando nosotros estamos hablando de propiedad intelectual, creeríamos que es un asunto absolutamente abstracto, pero no. La realidad es que grandes infracciones se cometen utilizando la propiedad intelectual o violando la propiedad intelectual. Fíjese que usted menciona el tema de patentes, lo hemos hablado antes, y hace poco en Colombia ocurrió un reflejo de estas batallas que tienen grandes compañías alrededor de la propiedad intelectual. El asunto de Samsung o de Ericsson frente a Apple. Y fíjese cómo la infracción de una patente puede originar, todavía no sabemos quién va a salir victorioso de esta litis, pero cómo puede afectar un mercado completo y el de grandes empresas. Luego, las actividades, hay que entender dos cosas con respecto a la propiedad intelectual. Primero, hablemos de propiedad intelectual como objeto. El objeto de la propiedad intelectual es el que termina siendo castigado o termina siendo infringido por la actividad delincuencial. Y muchas veces dirigen su actividad a violar la propiedad intelectual y otras veces utilizan la propiedad intelectual como un medio para hacer una infracción. Me explico. Grandes industrias como por ejemplo la industria del entretenimiento es víctima de la piratería. Claro. Grandes industrias como la industria editorial es víctima de las falsificaciones, por ejemplo, o la industria de la ropa y en las marcas. Entonces, fíjese que cuando hablamos de este aspecto académico para entender cuál es el objeto de la propiedad intelectual, nosotros podríamos encontrar diferentes actividades que han violado o directamente la propiedad intelectual o se han nutrido de esa violación de la propiedad intelectual. En otras latitudes hemos conocido casos en los que la propiedad intelectual es violada como parte de una actividad organizada en grandes organizaciones internacionales en que encuentran un altísimo rendimiento violando una marca, por ejemplo. Claro, un Rolex a usted le cuesta 20 millones de pesos en términos colombianos, en pesos colombianos, pero usted de pronto encuentra una esquina uno que le cuesta 20,000 pesitos. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Claro, el reloj le marca la hora, no igual un Rolex que el otro, pero finalmente cumple la función. ¿Cuál es el verdadero valor que está detrás de eso? No solamente la tecnología que tiene usted dentro del reloj, sino que diga Rolex. Entonces, claro, cuando usted produce un reloj que le cuesta 200 pesos, pero lo vende en 20 millones de pesos, mire el valor del impacto para la sociedad, el impacto para el productor y el impacto para la cultura en general de una nación, de una sociedad en la que se acostumbra o que permite de manera impune la infracción. La cultura de la ilegalidad. Claro, y aquí hay aspectos sociales que tienen que ver con la cultura que usted menciona, la cultura de la legalidad. Cuando estamos hablando de que por ser intangible, pareciera que no estás afectando a nadie, pero realmente estás afectando aspectos que tienen que ver con la sociedad con respecto a los valores que le dan al cumplimiento de la ley, al cumplimiento de la norma y al no afectar a otra persona con actividad que estás teniendo. Y aquí estamos hablando de ética y moral, claro. Pero por otro lado estamos hablando también de qué es lo que representa para una industria. ¿Cuánto tuvo que invertir para que su marca fuera importante y alguien quisiera comprar sus productos? El tema de impuestos. Claro, imagínense, cuando estamos hablando de una línea de explotación en la que simplemente no estás participando
con la sociedad para poder tributar y poder devolverle a la sociedad a través del aparato productivo colombiano y del aparato tributal, que lo que hace es devolverle a la comunidad una parte de lo que está produciendo. Pues imagínate cómo estás impactando todo. Supremamente importantísimo, doctor. A mí me queda claro, y es que definitivamente cada vez que nosotros abrimos los medios de comunicación nos vemos enfrentados a diversas comunicaciones de tipo periodístico. Entonces es el caso, como lo narra y lo está expresando doctor, el tema de lo que tiene que ver con la falsificación de todas las vacunas que se hicieron para el tema del COVID. Muchos de, por ejemplo, Olaf, en lo que tiene que ver con Europa. También vimos mucha comunicación de lo que tiene que ver con organizaciones policiales a nivel internacional como Ameripol, tratando de combatir todo ese tipo de estructuras organizadas que internacionalmente querían estar afectando patrimonialmente a la gente, a los estados, vendiendo este tipo de vacunas falsificadas. Cuando, por ejemplo, yo ahorita escuchándolo, doctor, nos ponemos a ver en esos comercios barriales donde a la gente piensa que se le está vendiendo un saco o una camiseta de una marca registrada como Nike, como cualquiera de estas marcas deportivas, y efectivamente ahí lo que están utilizando es vendiendo, sí, una ropa, pero sin debidas patentes de la marca, enriqueciéndose con una marca que sí paga impuestos. Mejor dicho, hay muchísimos ejemplos que los puede ver uno en los medios de comunicación, en las fuentes abiertas. No, es supremamente importante. Doctor, dentro de su trayectoria, coméntenos un caso que puede ser objeto de ejemplo para todos nuestros oyentes. Claro, nosotros en Colombia tuvimos un caso interesante que me permite también ilustrar un poco lo que le mencionaba, no solamente que el derecho que tiene un titular de propiedad intelectual, en este caso que les voy a narrar un tema de derecho de autor, no solamente la propiedad intelectual afectada por sí misma, sino las actividades que involucra la infracción de propiedad intelectual, que vuelven la conducta criminal compleja. Nosotros tuvimos en este país una infracción originada en el sector editorial. Nuestro país es famoso en el mundo por la industria editorial, y tenemos presencia en Colombia de una industria editorial fuerte, muy sana y productiva, aportante a la sociedad. Y una de estas actividades tiene que ver con la producción de textos escolares. Y los textos escolares, que son los que se tienen que coordinar no solamente entre la industria privada, sino además con las políticas de la nación para saber qué le damos o qué enseñanza le estamos dando nosotros a nuestros infantes y a las personas que están creciendo. Pues justamente encontramos un caso, que suprimo los nombres por obvias razones, sí, para no violar el secreto profesional, pero permítame le cuento lo siguiente. Una editorial gasta muchísimo dinero en producir una colección escolar. Intervienen personas que han estudiado toda su vida para poder escribir un texto para niños, matemáticos, científicos, pedagogos, ilustradores, graficadores, y estos estamos hablando no solamente del autor de la obra, que como comento duró muchos años para poder escribir ese documento, sino también estamos hablando de los que están asociados, claro, y estamos hablando de los asociados a esa actividad, que son los ilustradores, los diseñadores, y al lado de eso están las imprentas, y después de eso las librerías, y después de eso los distribuidores. Es una cadena productiva. Claro, una cadena productiva. ¿Y qué sucedió en esta cadena productiva? Los señores de la editorial hicieron una colección de textos coordinada como nos toca, con el Ministerio de Educación para poder cumplir el currículo colombiano. Hicieron las obras, concluyeron sus obras, la mandan para imprenta, y resulta que cuando llega la imprenta se pierden los archivos originales de la obra. Uy, qué horror, doctor. Y toda esa gente, entonces, todo el trabajo, el conocimiento que colocaron toda la gente para sacar esos libros, esos tomos, entonces llegó una persona y se los hurtó. Así de sencillo, se robó el trabajo de todas estas personas, no solamente los autores, sino la industria que está respaldando a esos autores para crear la obra. Se sacaron solamente un CD conteniendo los archivos originales que hicieron estos criminales. Industrial. Estos que hicieron estos criminales se llevaron el archivo original, se lo llevaron para otro país. Allá en otro país imprimieron a muy bajo costo y lo trajeron de regreso a Colombia. No. Aquí hubo dos actividades. La primera, la violación de la propiedad intelectual. Segundo,
la actividad criminal de imprimir en otro país y traerlo a Colombia violando las normas porque además entró al país de manera ilegal.